El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Un lunes más, 7 de agosto del 2023, Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte ya en agosto. También qué gusto saludarte a ti. Vamos a hacer probablemente hoy uno de los últimos episodios en que estemos aquí en persona platicando. Porque viene, tanto el fin de temporada de El Rumor de la Discordia, la segunda temporada, vamos a iniciar con la tercera en una semana y media, más o menos, ¿no? Vamos a irnos un descansito, que no va a ser tan descansito porque yo voy a andar llevando cosas y mudándome. Arriba para abajo a Nueva York, nos abandonas. Me voy. ¿Qué te hizo el área metropolitana de Guadalajara para que nos hagas esto? Después de 11 años en Guadalajara me voy un rato a Estados Unidos a estudiar y vamos a continuar con el rumor a distancia. A distancia, esperemos que nos sigan acompañando en lo que este joven abandona su hogar y se ocupa uno nuevo en Nueva York. Bueno, pues vamos a suspender unos días y ya regresaremos a distancia, que ya lo estábamos haciendo, ¿no? Sí. Estuviste por allá justo preparándote, haciendo otros proyectos. Tú estuviste en las Islas Marías, muy feliz. Voy llegando ayer a las 12 más o menos, no, un poquito más temprano, como a las 11 de la noche volvimos después de 4 días. Maravilloso, la verdad. Historias increíbles. No, o sea, totalmente, o sea, historias muy, muy, muy padres de personas que estuvieron internas ahí mientras funcionó como una colonia penal. Muy, muy buenas historias, la verdad. Es un proyecto ahí de mi amigo Alejandro Gavilán y de Tania Regalado, quienes les mando un saludo y un abrazo. Y pues ahí ando yo de metichón. Y pues esperemos tener el próximo año listo ese documental, porque son historias muy, muy chidas y que además nos ayudan a explicar todo este rollo de el punitivismo, ¿no? ¿Qué hacer? Hablamos de la impunidad y de que por la impunidad estamos tan mal de violencia e inseguridad en México, ¿no? Porque no hay un castigo para quienes cometen un delito. La falta de justicia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese castigo no funciona? ¿Qué es lo que ocurre en los centros penitenciarios? Lamentablemente salen peor que como entran muchas personas. Lejos de reinsertarse al salir, pues muchos se ven orillados a reincidir. Uh-huh. ¿No? Pues tienen más habilidades quizás, o sea, conocen personas. Más súmale que ya con antecedentes penales va a ser muy difícil que encuentres trabajo, el estigma social que queda para ti, para tu familia por haber estado en la cárcel. Son situaciones muy difíciles y que en realidad no ayudan a que una persona que por un error o por lo que haya sido cometió un delito realmente se rehabilite y vuelva a ser una persona de bien en la sociedad. Y creemos que hubo un tiempo en las Islas Marías, una época, sobre todo en los 80s y especialmente en los 90, en que eso sí funcionó. Bueno, eso ya no existe, y ahora son un destino turístico muy bonito, también se aprende mucho. Pero creemos que ese modelo, si bien ya no en las Islas Marías, en otro lugar, pues sería bastante conveniente porque funcionaba, encontramos muchas historias. Pues las Islas Marías documental, ahí lo pueden encontrar también en redes sociales. Así es. Pepe, vamos con esta noticia que pues ya es de el lunes justo pasado. Una nueva explosión en la zona donde el pasado 11 de julio se registró un ataque contra los policías municipales y de la Fiscalía Estatal. Pues despertó a la cabecera municipal otra vez de Tlajomulco de Zúñiga, explota de nuevo una mina en la misma zona y de nuevo también hay académicos y personas pues diciendo cómo no se encontró esa mina, que hubo un trabajo pues deficiente de las autoridades al momento de registrar la zona, porque incluso cuando pues llegan todas las patrullas y todas las personas después del ataque del 11 de julio, pudieron haber caído, digamos, en esta otra mina que explotó y pudo haber cobrado incluso más vidas. Explota el lunes pasado, no se cobra la vida de nadie, afortunadamente no hay daños ni materiales ni en personas, pero bueno, por ahí este tema de esta mina, Pepe. Sí, pues bastante
temor causó entre la población cercana. Ya de hecho pues se han cerrado los caminos que van hacia estas zonas que pues son cerros bonitos que utiliza la gente de la cabecera municipal de Tlajomulco para pasar el día, para correr, hacer deporte. Días de campo, sí, una zona recreativa. Incluso acampar, ¿no? Dormir ahí. Y bueno, pues están cerrando esos espacios justo por el riesgo de que también ahí se hubieran colocado este tipo de artefactos. Y creo que bastante, pues lógico que haya este reclamo de no se hizo la exploración completa. ¿O qué fue lo que pasó? Que pues días después hay una nueva explosión y aparentemente pues el artefacto explosivo ya estaba ahí en el lugar. Sí, que es lo que dice Ricardo Sánchez Berúben, ¿no? El coordinador de seguridad. Afirma que el explosivo que detonó estaba en esa misma zona y que fue en esa misma zona fue dejado en la primera ocasión, en la del 11 de julio, por lo que descartó que se tratara de una segunda agresión, dijo él, y después salieron pues estas personas a decir, pues si ya estaba ahí, como no lo encontraron y no lo retiraron a tiempo. Exacto. O sea, no es un nuevo artefacto que hubieran regresado a la zona, que eso sería pues creo que todavía más grave. Era un artefacto viejo, pero si ahí estuvo el grupo especial de la Fiscalía para temas de explosivos, si estuvo personal, pues bueno, debieron de haber explorado toda la zona para descartar justo esto. Afortunadamente tronó sin víctimas, pero ¿qué hubiera pasado si una familia va por ahí caminando, un vecino o mismo servidores públicos? Afortunadamente no ocurrió, pero pues es una señal de que no se hizo un trabajo correcto preventivo, justo pues porque aparentemente había elementos para sospechar que no eran los únicos artefactos explosivos. Estos 7 que tronaron, hay que recordar en su momento, eran 7 que tronaron y detectaron un octavo que no había tronado. Entonces en realidad había uno más por ahí que estaba listo para... Y ahora sabemos que había otro más. Exacto. Pepe, también no sé hasta qué punto cuando se dan el tema de las explosiones empezamos a hablar como de los referentes que había, de que otras ocasiones habían hecho explosión algunos dispositivos. No había tantos casos. No sé si también es un tema como de profesionalización en una cosa que pues no había sido tan común. Ya iremos viendo también como no sé si van tomando más formación en estos temas o si van haciendo unos protocolos más fuertes para atender este tipo de situaciones. Por lo pronto también pues Alejandro N, como se le ha llamado, bueno, como se le dicen por temas de cuidar su personalidad, su identidad. Y el derecho de presunción de inocencia. Presunción de inocencia. El tercer detenido por el tema del atentado con los explosivos, pues fue ya vinculado a proceso. Un juez lo vincula por homicidio calificado en grado de tentativa, daños en las cosas, asociación delictuosa y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Y bueno, estará llevando su proceso en prisión. Por lo que ha dicho la autoridad a medios, en teoría este hombre colaboró en colocar los explosivos, entonces pues ya estaría aparentemente directamente involucrado en el tema, ¿no? Hay que recordar que hay otros 2 que fueron detenidos en el momento de las explosiones, que inclusive resultaron lesionados, y bueno, que la familia asegura pues no tiene nada que ver. Ellos estaban por ahí en la zona, en un centro de personas con adicciones, y pues les tocó acompañar a los policías en el momento en el que truena. Entonces pues de alguna forma las familias dicen que esas 2 personas pues no son responsables, pero bueno, están también vinculadas a proceso y ya se verá en las audiencias si tenían, de acuerdo con lo que determine la autoridad judicial, si tenían o no una relación. En teoría este tercero sí ya fue una persona que directamente colocó los explosivos. No ha habido muchos detalles de saber cómo aseguran eso, ¿no? Cómo obtuvieron la información. Él fue a Puente Grande a una audiencia por un delito totalmente distinto y al salir de la audiencia lo detienen y lo vinculan ahora a proceso. Habrá que darle seguimiento y saber exactamente cómo fue que la autoridad da con él como presunto responsable, y pues si eso lleva a encontrar ya a los responsables, ya no tanto materiales sino intelectuales, ¿no? ¿Quién fue el responsable? Se presume el crimen organizado, sí, pero qué persona, qué célula
pues fue responsable, y ojalá algún día sepamos cuál era la razón, ¿no? La intención de poner estos explosivos que causaron tantos daños. Justo presuntamente, pues esta persona, Alejandro, fue quien habría llamado de manera anónima a la activista Carmen Vázquez para reportar la supuesta fosa, y que es quien al final coloca por ahí, de acuerdo a las propias declaraciones de Carmen, pues hace el llamado y las autoridades acuden y pues de alguna manera son quien coloca, ¿no?, a la autoridad en ese punto donde suceden las explosiones. Pepe, una nota también en el periódico Mural del jueves 3 de agosto, bastante, me llama muchísimo la atención este tipo de, pues no sé si código de ética o código de operación. Sí, del cártel Jalisco Nueva Generación o de los grupos criminales en el estado, ¿no? De acuerdo con fuentes policiales, operativos y detenciones recientes en la zona metropolitana de Guadalajara, se puso al descubierto estos textos en posesión de las células delictivas que enumeran de alguna manera reglas a seguir para, entre comillas, dice el periódico Mural, guardar el orden. Sí, por ejemplo, narcotienditas en donde se les prohibía pues consumir, ¿no? Como para que no... Consumir en horario laboral. Exacto, sí. ¿No? Este tipo de... Pues sí, de reglas que quedan de evidencia cuando se asegura un espacio que era utilizado por el crimen organizado para operar, y pues existe, ¿no? Ese tipo de códigos, por lo que dice la nota, pues no son uniformes, ¿no? Uh-huh. O sea, es como... Pero lo tienen como de una manera, se los encontraron a una persona que estaba, a un narcomenudista, estaba como enmicado y tenía varias reglas. Entre ellos también se le prohibía que cambiaran drogas por electrodomésticos, por celulares, por pantallas, etcétera. También, por ejemplo, por cada billete falso se le cobrará una multa dependiendo de la cantidad, dice este papelito. Pues creo que esto se liga también un poco a otra nota que hay en la semana y algo que hemos estado platicando aquí, de cómo se ha tenido el cártel que ir diversificando y entrando a otros giros, por así decirlo, comerciales. Uh-huh. Más allá de que tiene mucho tiempo cometiendo extorsiones, secuestros, trata de personas y demás. Y pues tiene que ver con que ya solo la actividad de tráfico de drogas no genera todas las ganancias a las que están acostumbrados, ¿no? Entonces, pues esto de cuidar, ¿no? Detalles así como los billetes falsos, o sea, son reglas que en un comercio establecido pues son básicas, ¿no? De revisar que no te estén ahí haciendo trampa y demás. Y pues es señal de cómo se está los cárteles involucrando ya en la economía, formalizando, por así decirlo. Sí, también el propio periódico Mural publicaba en la semana cómo el cártel Jalisco pues había ampliado las formas de financiamiento, ¿no? Con fraudes, con huachicol y con robos de vehículos, también mucho a partir de la detención de la esposa de Nemesio Oseguera del Mencho, quien era al parecer pues una figura que movía el tema financiero de esta célula criminal. Lavado de dinero y demás, entonces van incursionando en otros delitos que antes no eran tan comunes para el cártel, eran otro tipo de bandas que de robo de vehículos y demás. Y bueno, aquí hemos platicado casos concretos que ha reportado, por ejemplo, Agustín del Castillo sobre este ganadero en el norte de Jalisco, pues que su caso de desaparición junto con un trabajador suyo y lamentablemente que fueron encontrados asesinados, pues revela cómo le entraron en el tema ganadero también, ¿no? Sí. O sea, muchas actividades, la minería también documentó en estos días ahí Reporte Índigo, pues cómo el gobierno federal tiene información pública de investigaciones en donde en el sur de Jalisco hay minas que estarían ligadas con la operación del crimen organizado. Entonces, más allá de esta diversificación en los delitos, también en las actividades económicas en las que intervienen y pues se adueñan. Uh-huh. Y pues bueno, también eso implica reglas incluso en las narcotienditas que tienen en la ciudad. Claro. Pepe, también en el municipio de Tocaltiche nuevamente pues hay un enfrentamiento entre comillas, bueno, agreden, ¿no? a los grupos de policías. Por ahí fueron policías estatales quienes resultaron agredidos con piedras y con palos durante una manifestación que se registró en la cabecera municipal. Un grupo de 40 personas, en su mayoría encapuchadas, atacan a estos agentes, a estos policías,
y bueno, causan daños a la patrulla. Básicamente no hay más heridos, pero decían por ahí también en algunas notas que fue una especie de emboscada, entre comillas, porque la gente desde las azoteas era donde hacía esta agresión con piedras y con palos a los policías. Sí, tiene ya muchos años, lo hemos platicado ahí en Teocaltiche, la situación muy complicada. Se están enfrentando Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa por controlar el territorio, y a la policía del estado no es la primera vez que la rechaza la población. Hay manifestaciones del lado oficial, se habla de que pues son personas que están ligadas justo con alguna de estas células delictivas y por eso se manifiestan y por eso rechazan la presencia de policías. También está la versión que pues se ha reporteado por ahí Animal Político, si no mal recuerdo, tiene un reportaje interesante sobre cómo la policía estatal también ha dispersado estas manifestaciones pues a balazos y han resultado pues un repartidor de comida, personas pues civiles lesionadas a partir de estas agresiones. Entonces se enrarece mucho. Lo que hay de fondo es la disputa del territorio entre grupos del crimen y en donde el Estado también opera de forma separada. O sea, hay ataques contra la policía del Estado, pero no contra militares. Entonces también eso hace pues la situación muy compleja, muy difícil. En estas manifestaciones luego dicen, no queremos a los negros, queremos a la Guardia Nacional, ¿no? Entonces como pues lo hace más complejo, más difícil de entender, y pues lo cierto es que hay una disputa por el control del territorio donde no solamente es el Estado, sino distintos grupos del crimen organizado, y en medio está la población civil. Y bueno, toda esa zona de Teocaltiche, en los altos de Jalisco, pues es una en las que se registran más constantemente enfrentamientos en las calles, ¿no? Y pues la población no vive en paz. Pues sí, entonces estamos ahí medio entre las dos versiones, una población que rechaza a las fuerzas de la policía y una policía, una institución que dice que son grupos criminales vestidos, digamos, de civiles. Así es. Pepe, vamos a este otro tema que ya habíamos tocado la semana pasada y importante pues darles a conocer, recordar que Nadia Araceli, una persona que forma parte de este colectivo Luz de Esperanza de búsqueda de personas desaparecidas, que fue detenida en Tlaquepaque, en el centro de Tlaquepaque, cuando habían hecho una pega de las cédulas de búsqueda. Luego ella se da cuenta cómo las autoridades del municipio están retirando las cédulas. Se acerca, ahí hay una confrontación por pedir que no las retiren y ella es detenida. Bueno, finalmente quedó en libertad Nadia Araceli, pero seguimos y seguiremos probablemente sin saber realmente en qué consistió esta detención, cuáles fueron las cosas, cuál fue digamos los motivos por los que queda detenida y luego por los que incluso sale, porque sale con un pacto medio de silencio, ¿no? Como te vamos a dejar ir, pero no puedes decirle nada a los medios de comunicación. Y incluso por ahí denunciaba Héctor Flores, que es uno de los coordinadores de este colectivo, cómo se encontraba pues personal del municipio de Tlaquepaque a la salida de Nadia Araceli allá de las instalaciones de fiscalía, pues dice él, para amedrentarla. Sí, que no explicara lo que ocurrió. En teoría llegan a un acuerdo luego de tenerla retenida por tantas horas. Pues la presionan para firmar una clase de acuerdo con el cual ya la dejan en libertad, pero pues que ya no trascendiera el tema a lo público, que ya no se conociera su versión. Creo que en el fondo está la falta de sensibilidad de las autoridades para entender que la pega de estas fichas de búsqueda pues es una labor necesaria y es de lo poco que le queda a las familias hacer para intentar encontrar información sobre sus seres queridos, y pues mucha ignorancia, falta de preparación para que no nada más policías, servidores públicos de distintas áreas que atienden los servicios de limpieza, barrer y demás, que entiendan que no es basura, que no es propaganda, que no es algo que afea las zonas, por ejemplo, el centro de Tlaquepaque, ¿no? Que son turísticas, sino pues es una de las pocas herramientas que tienen las familias para buscar a sus seres queridos. Están en su derecho. Aquí lo hemos dicho, cuando le piden a la comisión de búsquedas en vida, muchas de las acciones que implementa la autoridad es justo eso.
ir a repartir las fichas de búsqueda, ir a pegarlas en espacios públicos en donde se vio por última vez a la persona detenida, para intentar que la sociedad se involucre y pueda avisar si vio a esa persona, si vio algo sospechoso, si tiene información que lo comparta. Entonces, si la propia autoridad organiza este tipo de pegas, de recorridos, ¿no?, de contacto con la gente, pues las propias familias también tienen derecho a hacer lo suyo, lo propio, a apropiarse de ese tipo de estrategias. Y pues bastante lógico que les moleste que después de todo un día de trabajar, de estar en el sol, pegando los carteles y demás, tan fácil llegue la policía o cualquier servidor público de limpieza a borrarlas, a arrancarlas, a taparlas. Entonces creo que eso es lo que está en el fondo. Afortunadamente ya quedó en libertad, no en las mejores condiciones, pero bueno, se le pone en libertad. No debió de haber estado detenida por tantas horas por hacer eso, pero en el fondo es esta autoridad con falta de sensibilidad y que no respeta el derecho que tienen las familias a buscar a sus seres queridos. Entre otras cosas, lo que dijo Héctor Flores fue: sabemos cómo se las gastan las autoridades. Cuando iba saliendo la mamá, la estaban esperando personal jurídico del gobierno de Tlaquepaque y la directora del centro histórico, amedrentando para que no diera información a los medios, que no se acercara a los colectivos. También Héctor pues precisó que respetará las decisiones que tome la buscadora, que ya está en libertad, pero sí condenó el proceder de la autoridad y lo calificó como hostigamiento en una nota de Lauro Rodríguez en NTR. Claro, y es que esto tiene repercusiones para el resto de las buscadoras, no solo para ella. O sea, es como, pues, amedrentas, hostigas, molestas a una y en realidad molestas a todas, ¿no? Porque ya saben que va a haber este tipo de represiones, es probable que se repitan, este hostigamiento. Generalmente siempre que llegan a pegar, llegan los policías a decir: ¿quiénes son ustedes? ¿Y quién les dio permiso de pegar? Es un espacio público, no necesitas permiso de nadie. Y además un poquito de sentido común también, pues bastante ausente de parte de estos servidores públicos. Pepe, también los colectivos de personas desaparecidas han denunciado el nuevo censo nacional, sí, ¿no?, que está encargado por el presidente de la República y del que están haciendo uso de esta figura de los servidores de la nación. Estas personas que pues ellos dicen, los colectivos, y denuncian que no son personas que estén especializadas, que tengan una formación para hacer este tipo de censo, y que de alguna manera se están haciendo se está haciendo de mala manera, no se está haciendo, digamos, como deberíamos de tener este tipo de cuidados, sobre todo en un tema tan delicado y tan importante para la situación y para el país. Y en el que hay muchísimo rezago. Hay que recordar, en tiempos de Enrique Peña Nieto se quedó el primer registro nacional de personas desaparecidas, el ROMPED, y era bastante eficiente, tenía muchos registros repetidos y demás. Bastante deficiente. Muy deficiente, okay, ¿no? Y con una cifra pues muy baja a la que realmente había de personas que tenían una carpeta de investigación abierta por desaparición. En el cambio de gobierno se queda el ROMPED, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que pues sí se actualiza una cifra, se acerca un poco más, pero también tiene muchos problemas. Muchas personas que saben que tienen una carpeta de investigación, su ser querido, abierta y no aparecen y demás. Entonces, de acuerdo con la ley general en la materia, la autoridad federal tiene la obligación de generar un registro que sea muy claro y que justamente sirva para tener la certeza, la sociedad y especialmente las familias, de cuántas personas hay desaparecidas y quiénes son, a quiénes estamos buscando. ¿Cómo vas a encontrar alrededor, ¿no?, cerrando los números, 100,000 personas que están desaparecidas en el país si ni siquiera sabes quiénes son esas personas? Entonces, para renovar o volver a hacer el censo y volver a tener la certeza de quiénes están en el registro, se comenzó con este nuevo censo, pero pues es bastante cuestionable que le des la tarea a personas que hasta ahora lo que han hecho es promover programas sociales y se les ha acusado de pues ligar eso a los partidos, ¿no? Estos comentarios que obviamente no están por escrito, pero que se hacen verbalmente, hay testimonios, ¿no?, en donde se les dice que
en tiempos electorales o cuando se acercan, que estos programas sociales que les estamos ofreciendo para personas con discapacidad, adultas mayores, estudiantes y demás, pues que se podrían perder si no votan por Morena, ¿no? Además, pues ya sabes quién. Exacto. Además, pues van con sus chalequitos guinda. Entonces, pues no es una figura especializada y ha habido ya también problemas en donde van a tocar a casas de personas que están desaparecidas y no hay ni siquiera el mínimo tacto de cómo preguntas si la persona sigue desaparecida, o inclusive que llegan afirmando, ya supimos que esta persona ya apareció, y pues las familias es, ¿cómo que ya apareció, no? O sea, ¿dónde? Ajá. Y ya no, pues tenemos información, en realidad no es que hubiera aparecido ni nada, pero en realidad no tienen información. O sea, hay que pensar en estas personas que tienen años esperando a saber de su hija, de su hermana, de su hermano, del papá, y de pronto que llegue una persona, un servidor público, a tocar a tu casa y a decirte que aparentemente ya apareció, pues es despertar una esperanza falsa, ¿no? Y no dar la información correcta, no dar el seguimiento adecuado. No es personal que esté capacitado para ello, quizás pues era lo más barato. Pues ya tienes desplegada gente por todo el país, pues que ellos pregunten si siguen desaparecidos, pero pues se necesita mucho tacto, también involucrar a las propias familias y colectivos en la reorganización de este registro, que puedan opinar, que puedan sugerir cómo tendría que hacerse ese censo. Y bueno, creo que queda en evidencia que no se está haciendo así, no se les está dando derecho a participar, a sugerir, a formar parte de este nuevo registro, y fue simplemente de parte del gobierno federal determinar que sean los servidores de la nación quienes lo hacen. Sí. Y bueno, pues el temor es estos famosos otros datos, ¿no? Sí. Que las cifras pues terminen siendo una vez más incorrectas, y lejos de ayudar a un nuevo registro a tener certeza de quién estamos buscando, pues simplemente quede en un registro con repeticiones, con huecos, con información incorrecta para un tema tan importante. La señora Indira Navarro, de Madres Buscadoras de Jalisco, dijo, entre otras cosas, que las personas que este gobierno no quiere que se den cuenta de lo que ocurre en Jalisco. Ella dice, sé que de los registros estatales han estado quitando nombres. En nuestro colectivo tenemos registradas 395 personas. Les pedí que si podían actualizar con nuestras cifras, cuando nos dimos cuenta de que 6 de nuestros desaparecidos estaban dados de baja del sistema. Por eso decimos que hay una cifra maquillada. Dijo por ahí Indira. Sí, no se puede como tal, así como que pones el nombre y localizas a la persona. También pues una deficiencia o una decisión que se tomó, que era más importante proteger los datos personales que difundir quiénes son las personas que están desaparecidas. Pero con las fechas y con los municipios de desaparición, con los filtros de sexo, de condición de persona migrante o discapacitada y demás, pues sí hay forma de encontrar si tu ser querido está en el registro o no. Y hay muchas personas que no se explican por qué no está su ser querido cuando han hecho la denuncia formal, se le ha dado seguimiento, la autoridad en teoría sabe que sigue desaparecida esa persona, y aún así en el registro no aparece. En una nota de Lauro Rodríguez para NTR, pues se da cuenta de las actividades de Luz del Carmen Godínez González. Recordemos que ella está al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, porque se cumplió un año de esta presidencia, y básicamente lo que va haciendo Lauro es entrevistar a algunos activistas y especialistas en materias de temas de derechos humanos, y dicen pues que la gestión de Luz del Carmen se ha distinguido por no actuar ante hechos de violaciones a las garantías. Sí, ha habido muchos casos en donde la comisión pudo haber intervenido con medidas cautelares, que es pues una intervención preventiva, todavía sin tener todos los datos, sin tener una investigación a fondo, pero en donde hay una aparente violación a los derechos humanos, y para evitar que continúe, pues das una sugerencia a las autoridades en lo que se investiga y en lo que se determina si hay una recomendación o no. Y ha habido muchos de estos casos en donde la comisión ha decidido, pues por decisión ya sea personal de la presidenta o como institución, ni siquiera intervenir. Meter las manos. Francisco Macías Medina, quien es académico del ITESO y también pues especialista en temas de derechos humanos, dice: vemos una notoria ausencia en varios aspectos. En los espacios en los que la comisión participa, no existe claridad en las propuestas, no hay un pronunciamiento claro o decidido.
una construcción para la mejora de algunas agendas relacionadas con el enfoque de derechos humanos. Más bien hay una invisibilidad en ese trabajo. Lo que hay que decir es que las agendas de graves violaciones de derechos humanos son más recurrentes. Sí, hay que recordar casos, ¿no? Como el retiro del antimonumento, este tipo de detenciones de buscadoras, el hostigamiento hacia quienes están buscando a sus seres queridos, en donde la comisión no ha intervenido. Y bueno, aquí ya lo hemos comentado, son menores las recomendaciones si se compara con administraciones pasadas de la Comisión Estatal, son menos los casos en donde se han emitido recomendaciones. Y una cosa muy extraña que está haciendo esta administración, la saca todas en bola, o sea, como que hace paquetes de unas 4 o 5 y esas las saca juntas. Y eso lo que hace es diluir la fuerza del mensaje político. Pues porque las notas lo que salen es sacan recomendaciones de derechos humanos y no los detalles de cada una, ¿no? O sea, tendrían que irse como dosificando para que tengan visibilidad cada una por sí misma, cuál fue la violación a los derechos humanos, quiénes son los servidores públicos responsables de esas violaciones. Y yo por ahí en el primer paquete que sacó, que eran 5, pues encontraba también hay un sesgo para mí muy claro, en el sentido de que las recomendaciones que iban dirigidas al gobierno del estado no tenían señalamiento de nombre y cargo de las personas responsables de haber violado derechos humanos, solo mencionaban instituciones, ¿no? La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas violó derechos humanos, pero ¿quién de la Fiscalía? No decía. Y en cambio las que iban dirigidas a municipios, ahí sí que le ponían nombre, apellido, cargo exacto y cuál había sido la actuación incorrecta, que ese es, digamos, la forma de operar en los años que tiene de historia la Comisión Estatal. Así funciona, es señalar con nombre y apellido y cargo exacto, porque justo al no ser algo vinculante, al ser una recomendación, una recomendación, no una sanción directa ni nada, pues la fuerza es política, la fuerza es mediática, la fuerza es visibilizar a un funcionario por haber violado derechos humanos y esa es la sanción que tiene el funcionario. Claro. En estos casos, si ni siquiera mencionas quién fue, pues es bastante sencillo para el responsable volver otra vez a cometer esta violación. Pues vamos a mencionar a una funcionaria, Luz del Carmen Godínez González, quien llegó de una manera pues muy cuestionable, con un montón de cosas. ¿Qué era lo que no? O sea, ella había sido funcionaria al final. Era funcionaria de un gobierno municipal. Era del gobierno de Guadalajara, si no me equivoco, de Movimiento Ciudadano. Y la convocatoria especificaba que por lo menos debías tener un año separada de cualquier cargo público para garantizar de alguna forma tu independencia. En este caso pasó de la nómina de un municipio de un gobierno a empezar a revisar a ese municipio. Entonces, pues justamente se cuestionaba su independencia. Se cuestiona todavía, claro. Y bueno, se la sacaron con un recurso ahí de que su derecho al trabajo su derecho humano no podía ser como violentado por unas normas. Por las normas de la misma institución convocatoria. Que ella quería, de la que ahora es parte o directora. Oye, ¿y qué dijo ahí en una entrevista muy famosa en Canal 44 cuando le preguntaron que, oiga usted, pero hay una regla que le impediría para trabajar? Ahí se sacó una frase que no te acuerdas. Bueno, habrá que buscarla, pero me acuerdo que dijo una cosa que no recuerdo exactamente, pero vaya, como pues que negando así la realidad. Era muy cuestionable su llegada, al final la imponen y con su trabajo pues se entiende de alguna manera, ¿no? Por ahí Cucho el Monero fantástico de distintos medios como El Informador, pues lo resumió muy bien, ¿no? La pone con su pastelito de un año y la única persona que está ahí es Alfaro con su gorrito de cumpleaños tomándole la foto y diciéndole muy bien, felicidades, gran trabajo, ¿no? Y es como, pues si la persona que representa al gobierno que tú vas a vigilar te está felicitando, pues en teoría tú tendrías que hacer un ejercicio incómodo que señale cuáles son las deficiencias de la autoridad, no solo del gobierno del estado, también de los municipios y pues bueno. Por eso ya no te festejan a ti, Pepe, por andar tan incómodo. Oye, ¿qué pasó con la reinstalación entonces de este antimonumento 5 de junio memoria que recuerda pues
las manifestaciones y las detenciones arbitrarias del 4, 5 y 6. Pues siguen junio. Alargándolo. Ahora dice. Dijo Pablo Lemos, sí, vamos a acatar, pero deben de tener la certeza de que no vayan a afectar el medio ambiente, por ejemplo. Entonces pidieron un dictamen ambiental. No vaya a ser que ese 5 con una J, híjole, nos vaya a tumbar los árboles del centro histórico. Ajá, no vaya a ser que se talen los árboles del Parque San Rafael, o no vaya a ser que instalar ahí el antimonumento vaya a generar una peor calidad del aire que la que tenemos en Guadalajara, ¿no? O sea, bueno, solamente están buscando recursos para retrasar algo que creo que al final tendría que ser la autoridad, es permitir pues la libre manifestación. Claro. Y en una situación tan grave como la que ocurrió esos días, pues tiene que mantenerse en la memoria, ser recordada, y qué mejor que sean las propias víctimas sobrevivientes de esos hechos quienes impulsan este memorial. Sí. Bastante injusto que se los hubieran retirado en la noche a oscuritas y ahora nomás están buscando pues argucias legales para retrasarlo. Y en eso siguen, o sea, buscando estos temas como... O sea, se busca seguir retrasando el proceso porque yo ya no entiendo. Unos dicen ya logramos la reinstalación, luego que no. Y las notas siempre dicen ya se va a reinstalar, pero pues es día que no llega la reinstalación. Así son los procesos pues judiciales. No sé, voy a poner el ejemplo de Mezcala. O sea, ¿cuántas veces tenían recursos a su favor, resoluciones a favor de Mezcala que decían este señor invasor de las tierras comunales tiene que salir, pero él metió un recurso legal y se iba a otra instancia, se tenía que analizar otra vertiente y así se fue alargando. Si aquí el gobierno de Jalisco y el gobierno municipal de Guadalajara quieren seguir alargando y resistiéndose a reinstalar ese antimonumento que quitaron, pues lo pueden ir haciendo con este tipo de argucias legales y meten un recurso, datos nuevos, por ejemplo, no había salido antes lo ambiental, ahora resulta que puede ser un grave crimen ambiental instalar ahí, ¿no? Entonces, si luego dicen que es de salud, va a poner en riesgo porque la pintura negra no vaya a causarle daños a alguien, no sé, o sea... Pueden ir sacando y alargar esto mucho tiempo. Al final se va a tener que resolver y creo que pues con una perspectiva de derechos humanos y sobre todo que el primer argumento que quisieron sacar, que era lo de la imagen histórica y patrimonial del centro se podía dañar y el INAH ya salió a decir, a ver, eso no afecta nada en lo absoluto, no lo estás poniendo en la torre de la catedral ni en ningún monumento histórico, o sea, está en una explanada. Pues creo que al final van a perder, ¿no? Y yo no he visto que existan pruebas de que todavía existe el antimonumento. Quién sabe el rato que digan, no, pues ya es hecho consumado, ya lo partimos en cachitos y ya no hay forma de reinstalarlo, ¿no? O sea, al final, si la autoridad se quiere negar, tiene formas legales para alargar ese juicio muchísimo tiempo. Entonces, ojalá sea pues por la vía política, sin necesidad de que un juez les ordene, o sea, a ver, pues ya cometimos el error de retirar un memorial que instalaron víctimas de un crimen muy grave y pues tienen derecho a reinstalarlo y pues ya lo reinstalamos independientemente de lo que diga un juez. Claro. Oye, Pepe, hace un ratito mencionabas de nuevo el Parque San Rafael. Fue nota también en la semana pasada porque los vecinos, y bueno, una nota que rescata Sonia Serrano para NTR, los vecinos se dan cuenta de un documento en el que pues la misma... Es un documento que se pide a través de transparencia, ¿no? Que entrega el CIAPA, pero los mismos desarrollos habitacionales que se encuentran a un lado de donde se había dicho tantas veces que el vaso regulador que se estaba construyendo en el parque no iba a ser para las aguas negras, digamos, para todo el desagüe de estas torres, pues al final en estos documentos se señala que el mantenimiento, bueno, del tanque de retención que estará a cargo de los condominios, básicamente que sí va para allá, ¿no? Sí, a ver, sí, no. Explícanos. ¿Qué es lo que pasa? El CIAPA siempre ha negado que hubiera una relación entre estas torres de Grupo San Carlos que están construyendo en lo que era el Club Chivas San Rafael. ¿Cuántas torres son? Van 2, van a ser 14. Van 2 de 12 y de 14 pisos, algo así. Así es. Y que tienen también un límite mucho menor en... Es que está bien interesante todo lo que publica Sonia Serrano y que son documentos del CIAPA, ¿no? De entrada, los estudios de suelo que se hicieron eran, y así lo dice tal cual,
para viviendas de 2 a 4 pisos. Y estamos hablando de que son torres que superan los 10 pisos. O sea, se hicieron estudios que no son los adecuados para determinar si el suelo en donde se están construyendo es apto o no, tanto por los mantos freáticos, el agua que está en esa zona, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. El Parque San Rafael surge como parte de la compra que hizo el gobernador Luis Curiel a finales de hace 2 siglos, ¿no? Del siglo XIX, inicios del siglo XX, para garantizar el abasto de agua. En esa zona hay escarbas 4 o 5 metros, quizá menos, y encuentras ya el manto freático, el agua, y ahí brotaba, había manantiales, y por eso es que se adquiere por parte del Estado ese terreno tan grande que luego se fue haciendo un poquito más chico y terminó en el Parque San Rafael. Entonces, los estudios para las torres estaban hechos para ver si eran aptos o no para pues vivienda pequeña, no para, o sea, máximo 4 pisos, no para las torres que se están construyendo. Esa es una. Y la otra, pues que se comprueba que efectivamente sí está relacionada una obra con la otra. ¿Qué es lo que pasa? No es exactamente lo que sospechamos, o por lo menos en los documentos del CIAPA, que el drenaje como tal, o sea, las aguas negras, iban a ir a este baño vaso y todo que sale de los departamentos, vayan a dar a este vaso regulador o tanque de retención que se construyó en el parque. Son las aguas pluviales. ¿Qué es lo que pasa? Era un área deportiva, el Club Chivas San Rafael, que se va a impermeabilizar porque vas a construir torres, vas a escarbar y demás. Entonces todo el agua que antes ahí se absorbía, ¿a dónde va a ir a dar? Bueno, a este al tanque. vaso. Pero siempre el CIAPA negó que estuvieran ligadas y se suponía que para mitigar las inundaciones. En realidad es para ayudar a pues las nuevas inundaciones que va a generar el que tú construyas en lo que antes era un área deportiva. ¿A dónde va toda esa agua? Bueno, pues a este tanque regulador. Las aguas negras van al colector del CIAPA. O sea, obviamente, ¿no? O sea, pues a dónde más iba a ir la popó. Digamos, en ese sentido, los documentos no dicen que la popó de todas las 2 torres que hay ahí y las que eventuales hayan, vayan a dar al parque, pero sí a los colectores del CIAPA. Entonces, si esa zona ya estaba saturada por las viviendas ya preexistentes, pues bueno, se va a saturar más porque no se hizo infraestructura nueva de drenaje sanitario, solamente para lo pluvial, para las lluvias. Y recuerda que finalmente, pues aquí en Guadalajara no tenemos drenajes separados. Al final termina juntándose el agua que cae del cielo con el agua que arrojamos al baño, ¿no? O sea, después esa agua pluvial que va a caer en las torres y en este espacio que antes era el Club Chivas, va a dar al parque, pero ya de ahí cae al colector con el agua revuelta. Y entonces, pues bueno, queda demostrado, ahora sí que con papelito en mano, que lo que decían vecinos, pues siempre fue verdad. Que en realidad el objetivo de toda esta zona del parque en donde se hizo el vaso regulador no era como tal mitigar inundaciones. De hecho, pues ya en este temporal hubo inundaciones. Sí, ahí. En la zona. Incluso ya con el vaso inaugurado y todo. Exacto, o sea, no ha servido para lo que decían que era, porque en realidad, pues lo que están haciendo es ayudarle con recurso público a una empresa para evitar los problemas de inundaciones que va a generar justo la construcción. Lo otro de los estudios de mecánica de suelos, que lo que estudiaban era si era capaz ese suelo de soportar torres de 4 pisos y en realidad son más de 10, pues creo que sí se tendría que revisar porque pues es algo un poco más delicado. Incluso peligroso. Sí. 28 edificios están proyectados 28. para hacerse en la zona. Y llevan 2. Y llevan 2, de 12 y 14. Lo que pasa es que oficialmente son 14, pero son torres dobles. O sea, es como una torre ligadita con la otra. O sea, que digamos que pegadas. Esta de 12 y 14 son una. Exacto. Las que hay actualmente construidas, pues tú vas y ves 2, pero en el proyecto es una, porque son como torres dobles, como ligadas, ¿no? Entonces, pues en términos simples son 28 y van 2 construidas. Entonces, en su momento, toda esa zona va a estar llena de torres si avanza este proyecto.
Y pues eso, si claro que genera un impacto alrededor, y habría que ver qué es lo que pasa con estos estudios pues no actualizados, que no son los únicos. También lo que tiene que ver con los daños a la vivienda, tampoco se hicieron esos estudios. El municipio de Guadalajara ha afirmado que no hay riesgo para las viviendas de los alrededores de la obra, porque cuando se está construyendo el colector que pasa por la calle, pues los vecinos decían: se me está cuarteando las paredes, se siente la vibración muy fuerte. Pues yo mismo que ahí estuve reportando, sí se sentía, ¿no? El movimiento. Entonces, de acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, no hay ningún riesgo, pero no se hicieron los estudios para saber si había riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta situación no que tengo pruebas, pero tampoco dudas, dice el municipio de Guadalajara. Entonces, bueno, pues es este tema en donde lo que dicen los papelitos no siempre coincide con lo que se dice en el discurso público, ¿no? En la discusión, en los rumores. En los rumores. Pepe, hablando de rumores, pues también se ha pedido que se aclare este tema del depósito de el alcalde de Zapopan, de Frangé, pero también el exalcalde del mismo municipio, pero ahora de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. ¿Qué hay de este tema de ese depósito bancario? Pues todavía no hay certeza de que pueda recuperar esos más de 300 millones de pesos el ayuntamiento de Zapopan. Al igual que Zapopan, hay otras dependencias a nivel nacional que también en su momento invirtieron, depositaron su dinero en ese banco Accendo, pues que también está en riesgo, ¿no? Es mucho el dinero público que está en riesgo. De alguna forma el ayuntamiento de Zapopan se defiende que ha hecho pues la batalla legal, inclusive estuvo publicando desplegados porque pues sí le han salido notas bastante negativas en los medios, y publicó ahí un desplegado echándose porras a sí mismo el ayuntamiento, el Frangé, diciendo que han hecho lo correcto. Lo que están haciendo es un amparo para, ya lo mencionábamos, está el IPAB, el Instituto de Protección de Ahorro Bancario, que pues es un fondo nacional que pues garantiza a quienes tenemos nuestro dinero en el banco que si ese banco quiebra, que si pasa algún problema, no perdamos nuestros ahorros por eso, ¿no? Entonces el IPAM nos salva. Lo que está buscando Zapopan es que se le ponga como en prioridad al ser dinero público, es decir, son 300 millones que no son de la bolsa de Frangé o de Lemos, que serían quienes tienen que dar la cara por ese depósito, sino pues de las y los zapopanos. Entonces lo que buscan es que si es poquito el fondo que tiene el IPA para recuperar el dinero de quienes tenían dinero en ese banco, pues que se les dé prioridad al ayuntamiento por ser dinero público, ¿no? No particular. Pero pues no hay garantía de que eso ocurra. Todavía pues está en litigio. El regidor por ahí, Alejandro Puerto de Morena, pues le ha sacado bastante jugo, ¿no? a este tema, ponerlo hacerlo visible, este depósito, pues es que la verdad hubo un error. ¿Por qué un error? Bueno, porque no era ilegal hacerlo, pero sí había alertas de que ese banco no estaba operando de forma correcta, que esos rendimientos que ofrecía tan altos, y que es como justificó Frangé. Dice, pues es que yo no me fijo en marcas de los bancos, yo lo que busco es pues generar rendimientos, y nos daba rendimientos muy buenos, pero pues era, por así decirlo, un engaño. Era un banco que no estaba operando de forma correcta. Porque no invirtió su dinero mejor ahí. El de él, ¿no? Sí. Digamos que era un banco que ya había alertas de que no estaba cumpliendo con ciertas normas, ya había focos rojos, y aún así Zapopan lo deposita, y bueno, con el tiempo pues el banco se le quitan los permisos, tiene que liquidarse, y pues ya están en riesgo estos 300 millones de pesos por una mala decisión que se tomó la administración pasada por Pablo Lemus, pero en donde el actual alcalde Juan José Frangé era jefe de gabinete. Entonces pues sí, tiene que responder. No sabemos si él fue exactamente quien dijo pónganlo aquí, pero pues como jefe de gabinete en su momento y hoy alcalde, tiene que dar la cara y asumir las consecuencias. Pepe, vamos a apurarnos porque te tienes que ir a una cita muy importante. Rápido vamos a hablar de este ecocidio en el río Tuxcacuesco, que está bastante impresionante, ¿no? Porque decenas y decenas de bagres, de tilapias, de carpas y de mojarras, bueno, también lobinas, entre otros peces, aparecieron pues muertos a la orilla del río. En la comunidad de San Buenaventura, en el municipio de El Limón. Los vecinos denuncian que el ecocidio comenzó desde el fin de la semana pasada
Y bueno, las imágenes incluso son impresionantes y muy tristes, ¿no? Sí, fuera del Informador yo no he visto que otros medios lo retomen. Luego lo que pasa en las regiones del estado, aquí en la capital no le ponemos suficiente atención y esa nota pues sí alarma, ¿no? No es normal, debe de haber una causa de fondo que hubiera generado pues este ecocidio, como lo llaman los habitantes ahí en el río Tuxcacuesco, en el Limón, y pues las autoridades un poco deslindándose. Se pasan la bolita, dice se pasan el Informador. La bolita y mientras pues sigue la contaminación del agua y pues de estos peces que también significaban alimento para muchas familias. Creo que en la medida en que los medios pongan atención, se visibilice el daño que se está causando no solo al medio ambiente, sino a la población, pues las autoridades se van a ver orilladas a actuar y cortar, ¿no?, de raíz el origen de la contaminación que está generando la mortandad. No tenemos claro si es una industria, si es alguna planta de tratamiento que dejó de funcionar. No sabemos exactamente qué es lo que ocurre hasta que no intervengan las autoridades, pero pues mientras esto no sea, no trascienda más allá de un municipio pequeño como Limón, pues difícilmente van a intervenir y mientras la gente resulta afectada. Sí, por ahí los vecinos y las vecinas de la zona también declararon que ya fue una investigadora de la Universidad de Guadalajara que se está haciendo, bueno, que se sumó a la toma de muestras y de análisis para determinar pues lo ocurrido en el río. Sin embargo, pues todavía no se están esperando esos resultados, todavía no llegan. Y como dices, no sabemos muy bien el origen, no sabemos más bien el origen de la muerte de toda esta fauna. A mí me tocó ir a Yotlán, es otra región del estado en donde una situación muy similar, la presa amaneció con toda la superficie cubierta de peces y ocurrió esta situación. Las autoridades estuvieron haciendo pues pato, por decirlo de forma bonita, no intervinieron de forma rápida y lo único que hacían era mandar ayuda como despensa para los pescadores que pues vieron sin posibilidades de continuar con su actividad y camiones para retirar los peces muertos. Pero la gente tenía fuertes sospechas de que en realidad era una planta de tratamiento de las vinazas, que son los residuos de la producción del tequila, que en toda esa zona hay mucha producción. La enviaban a esta planta de tratamiento y en realidad no trataba nada, lo único que hacía era aprovechar ahí una madrugada para abrir la compuerta y soltar todos los contaminantes al río, y que eso es lo que generó la contaminación. Se tardó muchísimo la autoridad en intervenir, meses, y pues mientras tanto causaron un daño gravísimo. Entonces ojalá que no se repita esa historia, ya el daño está hecho, pero puede continuar, y que intervengan en esta situación ahí en el Limón, en el río Tuxcacuesco. Meses de autoridades sin interrumpir, dijiste, y eso me suena mucho al caso del bosque El Nixtiquili, donde más de un mes ininterrumpidamente se han estado derramando aguas negras en el interior de la zona de reserva del bosque, Pepe. Sí, es un área natural protegida en Zapopan, muy importante, es en la cuenca del Río Blanco, uno de los últimos que corren pues libres, digamos, en el sentido de que no han sido entubados, y así como el caso de otros ríos en la ciudad. El Río Blanco nace ya por Nextipac, muy cerca del Bosque de la Primavera, en unos manantiales, nace muy limpio y muy rápido empieza a contaminarse, pasa por el Bosque del Nixtiquil y termina en la cascada acá de la Cola de Caballo, en el mirador Doctor Atl, muy bonito allá en la barranca. Y bueno, es uno de los ríos más importantes, y el comité Salvabosque, que defiende el bosque del Nixtiquil, pues tiene en redes todos los días recordándonos. Desde el 8 de julio dice que reportaron las fugas de aguas negras en el área protegida del Nixtiquil. Y no hay autoridad que vaya e intervenga. Es muy común en estos temas ambientales que se deslinden las autoridades, ¿no? El municipio dice, son aguas y los cauces de agua son nacionales, entonces no es bronca mía que intervenga con agua. Y la Comisión Nacional del Agua es más lenta que que un caracol en intervenir, y luego el gobierno del estado se deslinda. Digamos, hay todo un problema en lo que tiene que ver con las aguas, porque los drenajes sí le corresponden al municipio y o al estado. Y una vez que ya son un cauce como tal, un río como el Río Blanco o un arroyo de ciertas dimensiones, pues son un cauce federal, ciertamente. Pero cuando la descarga
está por tubos, digamos, ¿no? Está en el drenaje antes de llegar al río, pues es responsabilidad municipal. Entonces se tienen que poner de acuerdo las autoridades, exacto, ese es el caso. Se tienen que coordinar las autoridades entre distintos niveles, pero entre la burocracia y luego los intereses, el desinterés a veces o el interés económico en otras, dependiendo cuál es el origen de esa descarga, pues hace que avancen muy lentos y mientras tanto está un río afectándose, un área natural protegida como el bosque afectándose y sobre todo las personas que viven en los alrededores y tienen que soportar los malos olores y las afectaciones a la salud. Ya las especies silvestres de la zona. Así es. Pepe, pues no sé si quieras comentar algo lo que vamos a estar atentos esta semana, quizás la próxima semana que vamos a estar también fuera, que tenemos que estar ahí revisando. Pues hay un montón de temas. Yo creo que lo de la violencia, pues aunque nos genere incomodidad y luego hay personas que prefieren, pues por salud mental a veces, ¿no? Mejor voltear hacia otro lado y no verlo. Creo que es muy importante que como sociedad nos involucremos, busquemos alternativas, pensemos qué se puede hacer, qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad, cómo puedo contribuir, abrazar a los colectivos, a las asociaciones que están haciendo algo. La situación solo por las decisiones que tomen los gobiernos no va a llegar. Ya tenemos las elecciones encima y eso genera mucho ruido, que se desvíe la atención, que se incremente la violencia, porque también hay crímenes ahí en torno a las elecciones y a candidatos y demás. Entonces, bueno, pues para mí es el tema prioritario, más que estar enterados de la nota roja y de a quién mataron y a quién, pues intentar buscar a las personas que ya están haciendo algo y pues abrazar, apoyar, impulsar las alternativas frente a la violencia, las alternativas de paz, la búsqueda de opciones, porque pues si estamos en un momento crítico de muchísima violencia, de muchas desapariciones y el clima político actual pues no va a ayudar, al revés, pues todo indica que ver en incremento la confrontación de estos grupos del crimen organizado en nuestro estado y en el país, pues autoridades que están más preocupadas en jalar de forma clientelar electores y demás, pues lo va a ser más complicado y pues viene un panorama por lo menos el próximo año bastante difícil en ese sentido. Por lo pronto también tendremos de invitado a Luis Herrera, quien como decías hace unos minutos, pues estuvo publicando este tema de las vinculaciones entre los cárteles de la droga o los grupos criminales con la industria de la minería, con la industria minera, pero también esta semana estuvo publicando sobre esta nueva plataforma que se desarrolla por el gobierno de Jalisco para atender el tema de violencia de género. Ya nos platicará más Luis Herrera, pero bueno, todavía las esperamos y los esperamos este jueves. Que siempre llegue, Pepe. Ya confirmado y es un extraordinario periodista, Luis Herrera. Qué chido que va a estar con nosotros. Sí, afortunados de tenerlo por acá. Muy pues bien. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta el próximo jueves. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.